Acabo de llegar a casa después de lo que debería haber sido una noche normal en el laboratorio forense. Mis manos tiemblan tanto que apenas puedo escribir esto, pero necesito documentar lo que está pasando. Como perito, mi trabajo es registrar la verdad, y la verdad es que el mundo se está volviendo loco. Hace 3 horas estaba analizando las muestras de sangre del caso Rovira, concentrado en encontrar evidencia que conectara a ese cabrón con las muertes en su yate. Ahora estoy aquí, en mi apartamento de Gracia, escuchando sirenas constantes y gritos que no suenan humanos. La televisión no para de emitir alertas de emergencia, pero las imágenes que muestran no pueden ser reales, no pueden serlo. Todo empezó cuando Martí, mi compañero del laboratorio, irrumpió gritando que había muertos caminando en el Hospital Clinic. Pensé que había bebido demasiado café o que finalmente había perdido la cabeza después de tantos años viendo cadáveres. Pero su cara, Dios, su cara estaba blanca como la de los cuerpos que diseccionamos. Tenía sangre en la bata, sangre fresca que goteaba sobre el suelo del laboratorio. Me agarró del brazo con una fuerza desesperada y me dijo que teníamos que irnos, que esas cosas habían matado a la doctora Valls en el pasillo. La doctora Valls, que llevaba 30 años en el forense, que había visto más muerte que cualquiera de nosotros. Martí siguió hablando de mordeduras, de gente que se levantaba de las camillas, de ojos vacíos y mandíbulas que no paraban de masticar. Salí corriendo del laboratorio sin siquiera quitarme la bata. Las calles de Barcelona estaban diferentes. No puedo explicarlo de otra manera. El tráfico se había detenido completamente, pero no por un atasco normal. Los coches estaban abandonados con las puertas abiertas, algunos con el motor aún encendido. Había cristales rotos por todas partes, como si hubiera pasado una revuelta, pero no había manifestantes ni policía antidisturbios. Solo gente corriendo sin dirección, gritando cosas que no entendía. Vi a una mujer mayor arrastrando una maleta por la Rambla Cataluña, llorando y repitiendo: se han vuelto locos, una y otra vez. Un hombre en traje de negocios pasó corriendo junto a mí con la camisa desgarrada y sangre en el cuello, mirando constantemente hacia atrás como si algo lo persiguiera. Cuando llegué a casa, encendí la televisión y ahí fue cuando todo se volvió real. Las noticias hablaban de un brote de violencia extrema que había comenzado en varios hospitales de la ciudad. Mostraban imágenes borrosas de cámaras de seguridad, gente atacando a otras personas con una ferocidad animal, mordiéndolas en el cuello y los brazos. Los presentadores intentaban mantener la calma, pero se les notaba el pánico en la voz. Hablaban de individuos con comportamiento agresivo anómalo y posible intoxicación masiva, pero yo he visto suficientes casos de violencia en mi carrera para saber que esto era diferente. La forma en que se movían esas figuras en las cámaras, la manera en que ignoraban el dolor cuando los golpeaban, no era humana. Mi teléfono no para de sonar, pero la mayoría de las llamadas se cortan antes de que pueda contestar. Logré hablar con mi hermana Clara, que vive en Hospitalet. Estaba histérica, gritando que había visto a su vecino comerse a su propia esposa en el patio del edificio. Le dije que se encerrara en casa y no abriera la puerta a nadie, pero la llamada se cortó antes de que pudiera decirle más. He intentado llamarla de vuelta durante la última hora, pero solo me sale el tono de ocupado. Las líneas telefónicas deben estar colapsadas. O algo peor. No quiero pensar en algo peor, pero mi mente, entrenada para analizar evidencias, ya está considerando las posibilidades más oscuras. Desde mi ventana puedo ver la ciudad ardiendo, literalmente ardiendo. Hay al menos 5 columnas de humo negro elevándose desde diferentes barrios, y el cielo se está volviendo de un color naranja enfermizo. Los sonidos que llegan desde la calle son los que más me aterran. No son gritos normales de pánico o dolor, son guturales, primitivos, como si vinieran de gargantas que ya no recuerdan cómo formar palabras. Cada pocos minutos escucho el sonido de cristales rompiéndose, metal golpeando contra metal, y algo que suena como masticación. Masticación húmeda y constante que me recuerda a las autopsias.
cuando tengo que examinar órganos dañados, pero esto es diferente, más entusiasta. He cerrado todas las ventanas y corrido las cortinas, pero no puedo dejar de mirar por las rendijas. Hace media hora vi a un grupo de personas caminando por la calle de una manera extraña. No corrían como los otros que había visto antes. Se movían lentamente, arrastrando los pies, pero con una determinación que me heló la sangre. Uno de ellos tenía la ropa desgarrada y manchas oscuras que parecían sangre seca. Cuando pasaron bajo la farola, pude ver que tenía parte de la cara masticada, como si alguien le hubiera arrancado pedazos de carne a mordiscos. Pero seguía caminando, seguía moviéndose, como si el dolor no significara nada para él. Mi experiencia como perito me dice que una persona con esas heridas debería estar muerta, o al menos inconsciente por la pérdida de sangre. Acabo de escuchar golpes en la puerta del edificio, golpes constantes, rítmicos, como si alguien estuviera intentando derribarla a puñetazos. No hay gritos pidiendo ayuda, no hay voces humanas, solo ese golpeteo incesante que resuena por todo el edificio. Mrs. García, mi vecina del segundo piso, salió al rellano gritando que pararan, que iba a llamar a la policía. Escuché sus pasos bajando las escaleras, escuché cómo abría la puerta principal. Después hubo un grito que me atravesó como un cuchillo, un grito que se cortó abruptamente y fue reemplazado por sonidos que no quiero describir. Sonidos húmedos, de desgarro, de algo siendo consumido. Los golpes han parado, pero ahora hay otros sonidos en el edificio. Pasos lentos subiendo las escaleras, arrastrándose por los pasillos. Y Mrs. García ya no grita. He empujado el sofá contra la puerta de mi apartamento y he puesto la mesa del comedor detrás. No sé si servirá de algo, pero necesito hacer algo con mis manos o me volveré loco. Los sonidos en el pasillo se han intensificado. Hay al menos 3 o 4 personas ahí fuera, arrastrando los pies, golpeando las paredes, rascando las puertas con las uñas. Uno de ellos debe ser Mrs. García, porque reconozco el sonido de sus zapatillas de estar por casa, esas que siempre hacían ruido cuando caminaba por su apartamento. Pero ahora el sonido es diferente, más pesado, como si arrastrara algo, como si arrastrara partes de sí misma que ya no funcionan correctamente. He intentado convencerme de que tal vez está herida y necesita ayuda, pero la parte racional de mi mente, la parte entrenada para analizar evidencias, me dice que Mrs. García ya no es Mrs. García. Mi kit de herramientas forenses está en el dormitorio. Bisturíes, pinzas, incluso un pequeño martillo que uso para examinar fracturas óseas. No son armas, pero es lo único que tengo. He sacado el bisturí más grande y lo tengo en la mano mientras escribo esto. La hoja refleja la luz de la lámpara, y por un momento me recuerda a todas las incisiones que he hecho en cuerpos fríos e inmóviles. Nunca pensé que tendría que usar estas herramientas en algo que aún se mueve, que aún respira, aunque no estoy seguro de que esas cosas ahí fuera realmente respiren. Los sonidos que hacen no suenan como respiración normal. Son más como jadeos entrecortados, como si sus pulmones estuvieran llenos de líquido. La televisión sigue funcionando, pero las noticias se han vuelto cada vez más fragmentadas. El último reportero que vi estaba claramente aterrorizado, leyendo alertas de emergencia con la voz quebrada. Habló de evacuación inmediata, de varios barrios, de centros de contención que se habían establecido en las afueras de la ciudad. Pero después la transmisión se cortó y ahora solo hay una pantalla azul con un mensaje que se repite: permanezcan en sus hogares, no salgan por ningún motivo, esperen instrucciones oficiales. El mensaje lleva repitiéndose durante 40 minutos. No hay más noticias, no hay más reporteros, solo ese mensaje azul y el sonido de mi propia respiración acelerada. He intentado llamar a la policía, pero la línea está muerta. Ni siquiera hay tono de marcado. He probado con el número de emergencias, con el hospital, incluso con la morgue donde trabajo. Nada. Es como si toda la infraestructura de comunicaciones hubiera colapsado en cuestión de horas. Mi teléfono móvil muestra señal, pero cuando intento hacer llamadas, se queda colgado en conectando hasta que se corta automáticamente. Los mensajes de texto tampoco salen. Estoy completamente aislado, rodeado de sonidos que no entiendo.
en una ciudad que ya no reconozco. La sensación de aislamiento es peor que el miedo. Al menos el miedo es una emoción familiar. Esto es algo completamente nuevo. Acabo de recordar algo importante. El caso Rovira. Toda mi investigación, todas las evidencias que había recopilado contra ese cabrón, están en mi ordenador portátil. Meses de trabajo meticuloso para demostrar que había asesinado a esas 3 chicas en su yate. Fotografías forenses, análisis de ADN, testimonios que había conseguido de forma no oficial. Si el mundo se está acabando, si la justicia oficial ya no existe, tal vez sea hora de aplicar mi propia versión de justicia. Rovira vive en una mansión en Pedralbes, probablemente con seguridad privada y muros altos. Si esas cosas ahí fuera están atacando a todo el mundo por igual, tal vez los ricos y poderosos finalmente estén recibiendo lo que se merecen. La ironía no se me escapa. He pasado años frustrado porque la justicia no alcanzaba a los privilegiados, y ahora algo peor que la justicia los está alcanzando. Los golpes en mi puerta han comenzado. No son golpes como los de abajo, no son intentos de derribar la puerta, son más exploratorios, como si estuvieran probando la resistencia, buscando puntos débiles. Puedo escuchar las uñas rascando la madera, un sonido que me recuerda al de las ratas en las paredes, pero más fuerte, más persistente. Uno de ellos está olisqueando por debajo de la puerta. Puedo ver la sombra moviéndose en el espacio entre la puerta y el suelo. ¿Pueden olerme? ¿Es así como me encontraron? He leído sobre depredadores que cazan por el olfato, pero nunca pensé que tendría que aplicar ese conocimiento a lo que sea que estén haciendo esas cosas ahí fuera. Mi estómago está haciendo ruidos extraños. No he comido nada desde el desayuno, y eso fue hace... ¿cuántas horas? He perdido completamente la noción del tiempo. Podría ser medianoche o podría ser media tarde. Las cortinas están cerradas y no me atrevo a abrirlas para comprobar la posición del sol. Tengo comida en la nevera, pero la cocina está al otro lado del apartamento y tendría que pasar cerca de la puerta principal. Los sonidos ahí fuera se han intensificado en los últimos minutos. Ahora hay más voces, si es que se pueden llamar voces. Gemidos guturales, gruñidos, y algo que suena como palabras pero distorsionadas, como si las estuvieran pronunciando con la boca llena de sangre. He tomado una decisión. No puedo quedarme aquí para siempre. Los suministros se agotarán, y si esas cosas pueden oler, eventualmente encontrarán una manera de entrar. Necesito un plan, necesito un destino. El yate de Rovira está en Port Olympic, a unos 3 kilómetros de aquí. Si puedo llegar hasta allí, si puedo tomar el control de la embarcación, podría alejarme de la costa hasta que todo esto termine, o hasta que entienda qué está pasando realmente. Rovira probablemente esté muerto ya. Los ricos siempre son los primeros en caer cuando el orden social colapsa, y su yate será mío por derecho de supervivencia. Justicia poética. El barco que usó para asesinar a esas chicas se convertirá en mi salvación. Pero primero tengo que salir de este apartamento, y eso significa enfrentarme a lo que sea que esté esperándome en el pasillo. He estado observando por la mirilla durante los últimos 20 minutos. Lo que veo ahí fuera desafía todo lo que creía saber sobre la muerte y la vida. Mrs. García está de pie frente a mi puerta, pero ya no es Mrs. García. Su cara está parcialmente ausente. Donde debería estar su mejilla izquierda hay un agujero irregular, como si alguien hubiera arrancado la carne a mordiscos. Puedo ver sus dientes a través del hueco, manchados de sangre seca. Sus ojos están completamente blancos, sin pupilas, pero de alguna manera sabe que estoy aquí. Se balancea ligeramente de un lado a otro, como si estuviera borracha, pero sus movimientos tienen una persistencia que me aterra. Cada pocos segundos extiende las manos hacia mi puerta y rasca la madera con las uñas, que están rotas y ensangrentadas. El sonido me atraviesa los nervios como una sierra eléctrica. Hay otros 2 con ella. Un hombre que no reconozco, vestido con un uniforme de seguridad desgarrado. Tiene una herida profunda en el cuello que debería haberlo matado hace horas, pero sigue de pie, sigue moviéndose. La sangre ha dejado de fluir de la herida,
como si su corazón hubiera dejado de bombear, pero él sigue funcionando de alguna manera. Y hay algo más perturbador. La herida en su cuello tiene marcas de dientes humanos. Alguien lo mordió ahí, alguien intentó arrancarle la garganta a mordiscos, y ahora él está aquí, haciendo lo mismo que le hicieron a él. Es como una cadena de infección, una plaga que se transmite a través de la violencia más primitiva que existe. El tercero es un niño. No puede tener más de 8 o 9 años. Eso es lo que más me destroza, lo que hace que mis manos tiemblen tanto que apenas puedo escribir esto. Sus ropas de colegio están manchadas de sangre y tiene heridas en los brazos que parecen autoinfligidas, como si se hubiera estado rascando hasta arrancarse la piel. Pero lo peor son sus ojos. Están completamente vacíos, sin ningún rastro de la inocencia que debería haber en un niño de su edad. Cuando mira hacia mi puerta, es como si estuviera mirando a través de ella, como si pudiera verme directamente, y entonces abre la boca y emite un sonido que no debería salir de la garganta de un niño. Un gemido grave, hambriento, que me recuerda al sonido que hacen los animales cuando están muriendo. He decidido que tengo que salir de aquí esta noche. No puedo esperar más. Los sonidos en el edificio se están multiplicando. Escucho pasos en las escaleras, puertas siendo golpeadas, cristales rompiéndose. Sea lo que sea esto, se está extendiendo rápidamente, y este edificio se está convirtiendo en una trampa mortal. Mi plan es simple: salir por la ventana del dormitorio, bajar por la escalera de incendios hasta el callejón trasero, y desde ahí intentar llegar al puerto por las calles menos transitadas. Conozco Barcelona como la palma de mi mano, después de tantos años investigando crímenes en toda la ciudad. Sé qué callejones evitar, qué rutas tomar para mantenerme alejado de las zonas más pobladas. Al menos, sabía todo eso cuando Barcelona era normal. Estoy empacando solo lo esencial en mi mochila de trabajo, el portátil con toda la información sobre Rovira. No puedo dejar que esa evidencia se pierda. Mi kit forense básico. Los bisturíes podrían ser útiles como armas improvisadas. Una botella de agua, algunas barras energéticas que tenía para las noches largas en el laboratorio. Y algo más. La pistola que confisqué del apartamento de Tomás Puig hace 6 meses, cuando decidí que la justicia oficial había fallado por última vez. Nunca la registré como evidencia. Nunca la entregué. La guardé para el día en que decidiera que ya no podía confiar en el sistema. Ese día ha llegado, aunque no de la manera que esperaba. Tiene 6 balas. Espero que sean suficientes. La escalera de incendios está oxidada y hace ruido cada vez que piso un escalón. Cada crujido del metal me suena como un disparo en el silencio de la noche. Desde aquí puedo ver mejor la ciudad, y lo que veo me confirma que esto no es solo un brote localizado. Hay incendios por todas partes, columnas de humo elevándose desde al menos una docena de barrios diferentes. Las luces de las calles parpadean de manera irregular, como si la red eléctrica estuviera fallando. Y en las calles hay movimiento, figuras que se desplazan en grupos pequeños, sin prisa pero con propósito. No corren como la gente que vi al principio cuando todo esto comenzó. Se mueven como depredadores que saben que su presa no tiene a dónde ir. Acabo de llegar al callejón. El aire aquí huele diferente. No es solo el humo de los incendios. Hay algo más dulzón, más orgánico. Es el olor de la carne en descomposición, pero mezclado con algo metálico que reconozco de las autopsias. El olor de la sangre fresca. Mucha sangre fresca. El callejón está lleno de basura esparcida, como si alguien hubiera volcado todos los contenedores buscando algo, o como si algo hubiera estado buscando en la basura. Comida. Hay manchas oscuras en las paredes que podrían ser sangre, y algo que parece restos, pedazos de ropa desgarrada, mechones de cabello, y algo que prefiero no identificar demasiado específicamente. Mi entrenamiento forense me dice que examine todo cuidadosamente, pero mi instinto de supervivencia me grita que me mueva rápido y no mire demasiado de cerca. Puedo escuchar sonidos viniendo de la calle principal, gritos lejanos, el sonido de cristales rompiéndose, y algo más que me hiela la sangre. Risas, pero no son risas normales, son risas agudas, histéricas,
que se cortan abruptamente y se convierten en gemidos, como si alguien estuviera riéndose mientras lo devoran vivo, como si el dolor y el terror hubieran roto algo fundamental en su mente. He escuchado sonidos similares en víctimas de tortura extrema, pero esto es diferente. Esto suena como si el dolor se hubiera convertido en algo placentero, como si la línea entre el sufrimiento y el éxtasis se hubiera borrado completamente. No quiero saber qué tipo de cosas pueden producir sonidos así. No quiero saber qué le está pasando a la gente ahí fuera. He llegado a la Carrer de Provenza, y lo que veo me confirma que el mundo que conocía ya no existe. Los coches están abandonados en posiciones imposibles, como si los conductores hubieran saltado de ellos mientras aún estaban en movimiento. Hay un taxi volcado contra la fachada de una farmacia, con el parabrisas completamente destrozado y manchas de sangre en los asientos. La puerta del conductor está abierta, pero no hay rastro del taxista. Solo un zapato solitario en medio de la calle, con el calcetín aún adentro, como si alguien hubiera sido arrancado de él con violencia extrema. El silencio es lo más perturbador. Barcelona nunca está silenciosa, ni siquiera a las 3 de la madrugada. Siempre hay tráfico, sirenas, voces. Ahora solo hay el sonido del viento moviendo papeles y cristales rotos, y de vez en cuando, esos gemidos guturales que parecen venir de todas las direcciones a la vez. Me he refugiado detrás de un coche volcado para escribir esto. Mis manos no paran de temblar, y necesito documentar lo que acabo de ver antes de que mi mente lo bloquee como mecanismo de defensa. 3 calles atrás, en la Carrer de Balmes, me topé con un grupo de esas cosas. 5 o 6 personas que una vez fueron humanas, ahora convertidas en algo que no tiene nombre. Estaban agrupadas alrededor de algo en el suelo, algo que se movía y gemía débilmente. Cuando me acerqué lo suficiente para ver qué era, mi estómago se contrajo violentamente. Era una mujer, aún viva, aún consciente, mientras ellos la consumían, lentamente, metódicamente, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Ella ya no podía gritar, solo emitía sonidos ahogados mientras ellos arrancaban pedazos de carne de sus brazos y piernas con los dientes. Lo que más me perturbó no fue la violencia en sí. He visto suficientes escenas de crímenes violentos en mi carrera, sino la manera en que lo hacían. No había frenesí, no había urgencia animal. Era deliberado, calculado, como si estuvieran saboreando cada mordisco, como si el acto de devorar carne humana les produjera un placer que iba más allá del hambre. Uno de ellos, un hombre en traje de negocios con la corbata aún perfectamente anudada, levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos estaban completamente blancos, pero de alguna manera sabía que me estaba viendo. Sonrió. Una sonrisa amplia y sangrienta que me mostró dientes llenos de carne humana, y entonces hizo algo que me heló la sangre. Me hizo un gesto con la mano, como invitándome a unirme a ellos. Corrí. Por primera vez en años, corrí como un cobarde. Todas mis fantasías sobre ser un justiciero implacable, todas mis convicciones sobre enfrentar el mal de frente, se desvanecieron en ese momento. Corrí por callejones que conocía de memoria, saltando sobre escombros y charcos de líquidos que no quería identificar. Detrás de mí, podía escuchar pasos, pero no el sonido de una persecución frenética. Era peor. Era el sonido de algo que sabía que no tenía prisa, que sabía que eventualmente me alcanzaría, como un depredador siguiendo a una presa herida, esperando el momento perfecto para atacar. Los pasos se detuvieron cuando llegué a esta calle, pero no porque hubiera perdido mi rastro. Se detuvieron porque sabían dónde estaba y decidieron esperar. Mi teléfono acaba de vibrar. Un mensaje de texto que logró llegar a pesar del colapso de las comunicaciones. Es de un número que no reconozco, pero el contenido me ha dejado helado. Ferran, sé quién eres. Sé lo que has estado haciendo. Si quieres respuestas sobre lo que está pasando, ven al puerto. Yate la justiciera. Tienes 2 horas antes de que sea demasiado tarde. Mr. Marc Rovira. Ese hijo de puta está vivo y de alguna manera sabe que estoy aquí, que estoy intentando llegar al puerto. ¿Cómo puede saber eso? ¿Cómo puede estar enviando mensajes cuando toda la infraestructura de comunicaciones ha colapsado?
Y lo más importante, ¿qué sabes sobre lo que está pasando? Es posible que este brote no sea tan aleatorio como pensaba. He estado caminando durante 2 horas más y finalmente puedo ver el puerto en la distancia. Las luces del Port Olympic parpadean de manera irregular, pero al menos hay luces. Eso significa que hay electricidad, que tal vez hay gente normal, gente que aún no se ha convertido en eso. Pero también significa que es un lugar obvio para buscar refugio, lo que significa que probablemente esté lleno de esas cosas. O peor, lleno de gente desesperada que haría cualquier cosa para sobrevivir. En mi experiencia investigando crímenes, he aprendido que los humanos normales pueden ser más peligrosos que cualquier monstruo cuando están acorralados. Al menos los monstruos son predecibles en su maldad. Los humanos desesperados son impredecibles en todo. El aire cerca del puerto huele diferente, menos a humo y muerte, más a sal y combustible diésel. Pero hay algo más, algo que mi nariz entrenada para detectar olores de descomposición reconoce inmediatamente: el olor dulzón de la carne humana quemada. Hay una columna de humo negro elevándose desde uno de los muelles, y cuando ajusto mis ojos a la oscuridad, puedo ver formas amontonadas que están siendo consumidas por las llamas. Alguien está quemando cuerpos, muchos cuerpos. La pregunta es si están quemando a los muertos para prevenir la propagación de la infección, o si están quemando a los vivos para detener la transformación. En cualquier caso, alguien con autoridad está tomando decisiones drásticas, y eso podría ser bueno o muy, muy malo para mí. Puedo ver la Justiciera desde aquí. Es un yate impresionante, más grande de lo que recordaba de las fotografías de la investigación. Las luces están encendidas en la cabina principal, y puedo ver una figura moviéndose en cubierta. Rovira está ahí, esperándome, exactamente como dijo en el mensaje, pero algo no está bien. La figura se mueve de manera extraña, demasiado rígida, demasiado mecánica, y hay otras formas en el agua alrededor del yate. Formas que flotan pero que ocasionalmente se mueven contra la corriente, como si estuvieran nadando, como si estuvieran patrullando. He llegado hasta aquí siguiendo mi plan de llegar al yate y escapar por mar, pero ahora me doy cuenta de que tal vez he caminado directamente hacia una trampa tendida por un hombre al que he estado cazando durante meses, un hombre que de alguna manera sabía que esto iba a pasar. Me he acercado lo suficiente al yate para confirmar mis peores sospechas. La figura encubierta es definitivamente Rovira, pero no está solo. Hay al menos 3 personas más con él, y por la manera en que se mueven, por la forma en que mantienen sus cabezas ligeramente ladeadas como si estuvieran escuchando sonidos que yo no puedo oír, estoy seguro de que no son completamente humanas. Pero tampoco son como las cosas que vi en las calles. Estos se mueven con más coordinación, más propósito, como si retuvieran parte de su inteligencia humana pero la hubieran combinado con algo más primitivo y hambriento. Rovira camina entre ellos sin miedo, incluso parece estar dirigiéndolos, dándoles órdenes silenciosas con gestos de la mano. Eso es imposible. Las cosas que vi esta noche no pueden ser controladas, no pueden seguir órdenes, a menos que Rovira sepa algo que yo no sé. He encontrado un lugar para esconderme detrás de un contenedor de basura cerca del muelle. Desde aquí puedo ver todo el yate y parte del puerto. Lo que veo me confirma que esto no es un brote aleatorio. Hay demasiada organización, demasiada coordinación. Los cuerpos que están siendo quemados en el muelle no están amontonados al azar. Están dispuestos en filas perfectas, como si alguien los hubiera clasificado, y las formas que flotan en el agua alrededor del yate no se mueven de manera errática como esperaría de cadáveres reanimados. Se mueven en patrones, como si estuvieran patrullando, como si estuvieran siguiendo órdenes. Rovira no es una víctima de este brote, es parte de él, tal vez incluso es uno de los responsables. Eso explicaría cómo sabía que yo vendría aquí. ¿Cómo pudo enviarme ese mensaje cuando todas las comunicaciones habían colapsado? Mi teléfono vibra de nuevo. Otro mensaje de Rovira. Te veo, Ferran. Deja de esconderte como un ratón. Tenemos mucho de qué hablar. Miro hacia el yate y veo que está de pie en la proa, mirando directamente hacia mi escondite. Imposible.
Desde esa distancia, en la oscuridad, no debería poder verme, pero está ahí, inmóvil, mirando exactamente hacia donde estoy. Y entonces hace algo que me hiela la sangre. Levanta la mano y me saluda, como si fuéramos viejos amigos encontrándonos para tomar una copa. Las tres figuras que están con él se giran hacia mí al mismo tiempo, con movimientos perfectamente sincronizados. Sus ojos brillan en la oscuridad con un resplandor blanquecino que no es natural. No es el reflejo de la luz, es algo que viene de adentro. No tengo opción. Puedo intentar huir, pero esas cosas en el agua probablemente me alcanzarían antes de que llegara al final del muelle. Puedo quedarme escondido, pero Rovira claramente sabe dónde estoy y puede esperarme todo el tiempo que quiera. O puedo enfrentarlo directamente, con la pistola en la mano y todas las preguntas que he estado acumulando durante meses de investigación. He pasado tanto tiempo cazando a este hombre, reuniendo evidencias de sus crímenes, planeando el momento en que finalmente lo confrontaría. Nunca imaginé que sería en medio del apocalipsis, rodeado de monstruos que parecen obedecerle. Pero tal vez esto es justicia poética. Tal vez el mundo tuvo que acabarse para que yo finalmente pudiera hacer lo que el sistema legal nunca me permitió hacer. Camino hacia el yate con la pistola oculta bajo la chaqueta. Cada paso en el muelle de madera suena como un disparo en el silencio de la noche. Las formas en el agua se mueven más cerca cuando paso, pero no atacan. Es como si estuvieran esperando una señal, como si Rovira las tuviera bajo control. Cuando llego al borde del muelle, Rovira me arroja una cuerda. Sube, Ferran. Es hora de que sepas la verdad sobre todo esto. Su voz suena normal, completamente humana, pero hay algo en sus ojos que no está bien. Están demasiado brillantes, demasiado alertas para alguien que debería estar aterrorizado por lo que está pasando en la ciudad. Subo al yate con cuidado, manteniendo la mano cerca de la pistola, preparado para cualquier cosa. Pero nada me había preparado para lo que veo cuando piso la cubierta. Los tres acompañantes de Rovira eran personas que reconozco. La doctora Valls, mi colega del laboratorio forense, que según Martí había sido asesinada en el hospital. Pero aquí está, de pie, mirándome con esos ojos blancos y brillantes. Su bata de laboratorio está manchada de sangre, pero ella parece completamente calmada, completamente en control. A su lado está el inspector Carles Mendoza, un policía corrupto que había estado investigando en secreto por tomar sobornos de Rovira. Pensé que había desaparecido hace una semana. Ahora sé dónde ha estado. Y la tercera figura es mi hermana Clara. Mi hermana Clara, que supuestamente estaba encerrada en su apartamento en Hospitalet, aterrorizada por lo que había visto en su edificio. Pero aquí está, en el yate de Rovira, con esos mismos ojos brillantes, esa misma calma antinatural. Sorprendido, Ferran, dice Rovira, y su sonrisa es la misma que he visto en las fotografías de vigilancia, la misma sonrisa que tenía cuando torturaba a esas chicas en este mismo yate. No deberías estarlo. Has estado investigándome durante meses, reuniendo evidencias, siguiendo pistas, pero nunca se te ocurrió preguntarte por qué era tan fácil encontrar esas evidencias. ¿Por qué siempre estaba un paso adelante de la policía oficial? ¿Por qué mis víctimas desaparecían tan completamente que ni siquiera tú, con toda tu experiencia forense, podías encontrar rastros de ellas? Se acerca a mí lentamente, y puedo ver que sus dientes están diferentes, más afilados, más largos, como colmillos. La respuesta es simple, Ferran. No las maté, las transformé, las convertí en algo mejor, algo más perfecto. Y ahora es tu turno. Clara da un paso hacia mí, y cuando habla, su voz suena como la de siempre, pero hay algo debajo, algo que vibra en una frecuencia que me hace doler los dientes. Hermanito, has estado tan obsesionado con la justicia, tan frustrado porque los monstruos nunca reciben su castigo. Pero ¿qué pasaría si pudieras convertirte en algo que trasciende la justicia humana? ¿Qué pasaría si pudieras ser el depredador perfecto, el cazador definitivo? Extiende la mano hacia mí, y puedo ver que sus uñas han crecido, se han vuelto más como garras. Ya no tendrías que preocuparte por las leyes, por los jueces corruptos, por los criminales que escapan.
Podrías ser la justicia absoluta. Podrías ser lo que siempre quisiste ser. Sus palabras tienen sentido de una manera retorcida, y eso es lo que más me aterra. Parte de mí, la parte que se cansó de ver a los monstruos caminar libres, está considerando su oferta. Saco la pistola y apunto directamente a la cabeza de Rovira. Aléjate de mí, cabrón, y mantén a esas cosas lejos también. Pero mi voz tiembla más de lo que me gustaría admitir. No es solo miedo, es algo más profundo. Es la horrible realización de que todo lo que he creído sobre la justicia, sobre el bien y el mal, se está desmoronando frente a mis ojos. Rovira no parece preocupado por la pistola. De hecho, se ríe, una risa baja y gutural que me recuerda a los sonidos que escuché en las calles. Vas a dispararme, Ferran. Vas a convertirte en el asesino que siempre has querido ser, porque eso es lo que eres, ¿verdad? Un asesino que se esconde detrás de una placa de perito forense. Un hombre que fantasea con matar a los criminales que no puede atrapar legalmente. ¡Cállate!, le grito, pero mis manos siguen temblando, porque tiene razón. Durante años he fantaseado con esto, con el momento en que finalmente podría hacer justicia real, justicia definitiva. Pero esto no es como lo imaginaba. Esto no es justicia. Esto es algo mucho más oscuro. Las chicas que transformaste, ¿dónde están? ¿Qué les hiciste realmente? Rovira señala hacia el agua, donde las formas que había visto patrullando ahora se acercan más al yate. Puedo verlas mejor ahora, y mi estómago se contrae violentamente. Son mujeres jóvenes, o lo que queda de ellas. Sus cuerpos están hinchados por el agua salada, pero se mueven con propósito, con inteligencia. Una de ellas levanta la cabeza por encima de la superficie y me mira directamente. Reconozco su cara de las fotografías del caso. Marina Vidal, de 19 años, desaparecida hace 6 meses. Están mejor ahora, dice Rovira con genuina satisfacción en su voz. Ya no sienten dolor, ya no sienten miedo, solo sienten hambre, y esa hambre las hace perfectas, las hace puras. Clara se acerca más, y puedo ver que hay algo moviéndose bajo su piel, como si algo estuviera reptando por sus venas. Es hermoso, Ferran, es evolución. Los humanos normales son débiles, están limitados por la moralidad, por la compasión, por el miedo, pero nosotros somos libres. Somos lo que la humanidad debería haber sido desde el principio. Sus palabras me golpean como puñetazos porque parte de mí, la parte más oscura de mí, entiende lo que está diciendo. He visto tanta maldad en mi trabajo, tanta injusticia, que a veces he deseado poder simplemente eliminar a todos los monstruos sin preocuparme por las consecuencias. El Dr. Valls da un paso adelante, y cuando habla, su voz tiene ese mismo tono vibrante que me hace doler los dientes. Ferran, recuerda todas las veces que tuviste que dejar ir a un criminal porque no había suficiente evidencia. Recuerda todas las veces que viste a las víctimas llorar porque la justicia las había fallado. Recuerda a Tomás Puig, caminando libre después de violar y matar a esa niña, sonriendo porque sabía que su dinero lo protegería. Cada palabra es como una puñalada, porque es verdad. Cada palabra me recuerda por qué dejé de creer en el sistema, por qué empecé a fantasear con tomar la justicia en mis propias manos. Nosotros podemos darte el poder para que eso nunca vuelva a pasar. Podemos hacer que seas el cazador perfecto, el justiciero que siempre quisiste ser. Pero entonces veo algo que me devuelve a la realidad. En los ojos de Clara, por un momento, veo un destello de terror. Un destello de la hermana que conozco, atrapada dentro de... Esto. Es solo un segundo, pero es suficiente para recordarme que estas no son personas que eligieron transformarse. Son víctimas. Víctimas de Rovira. Víctimas de lo que sea que esté haciendo. Víctimas de mi propia obsesión con la justicia que me llevó hasta aquí. No, digo, y mi voz suena más firme ahora. No voy a convertirme en un monstruo para cazar monstruos. Eso no es justicia, eso es venganza. Rovira suspira, como si estuviera decepcionado pero no sorprendido. Qué lástima, Ferran. Realmente esperaba que fueras más inteligente, pero supongo que tendremos que hacerlo de la manera difícil. Las 3 figuras se mueven hacia mí al mismo tiempo.
con esa coordinación perfecta que me había perturbado antes. Disparo a Rovira primero, directo al pecho, pero la bala lo atraviesa como si fuera mantequilla, y él ni siquiera se tambalea. Solo sonríe más ampliamente, mostrando esos colmillos que han crecido aún más largos. Las balas no funcionan con nosotros, Ferran. Somos algo más que carne y hueso ahora. Disparo a Clara, esperando que tal vez una herida la detenga, la haga reaccionar, pero la bala la atraviesa el hombro y ella ni siquiera parpadea, solo sigue acercándose, con esa sonrisa terrible que no es la sonrisa de mi hermana. El inspector Mendoza se lanza hacia mí y logro dispararle 2 veces en el pecho antes de que me derribe, pero sigue moviéndose, sigue intentando morderme el cuello con dientes que se han vuelto demasiado afilados. Logro empujarlo y rodar hacia un lado, pero Clara ya está sobre mí. Sus manos, que una vez me consolaron cuando era niño, ahora terminan en garras que rasgan mi chaqueta como si fuera papel. «No luches, hermanito», susurra, y su aliento huele a carne podrida. «Será más fácil si no luchas». Pero lucho. Lucho con toda la desesperación de un hombre que finalmente entiende que ha estado persiguiendo la justicia en la dirección equivocada, que se ha convertido en parte del problema que intentaba resolver. Logro alcanzar mi kit forense y saco el bisturí más grande. No sé si funcionará mejor que las balas, pero es lo único que me queda. Cuando Clara se inclina para morderme, le clavo el bisturí en el ojo. Grita, un sonido que no es humano, y se aleja lo suficiente para que pueda ponerme de pie. Corro hacia la popa del yate, pero las formas en el agua ya están subiendo por los costados. Marina Vidal, la chica que había estado buscando durante meses, trepa por la escalerilla con movimientos que son demasiado fluidos, demasiado gráciles para alguien que debería estar muerta. Sus ojos son como los de los otros, blancos y brillantes, pero cuando me mira, veo algo más. Veo acusación, como si supiera que yo podría haberla salvado si hubiera sido más rápido, más inteligente, mejor en mi trabajo. «Lo siento», le susurro, aunque sé que ya no puede entenderme. «Lo siento mucho». Y entonces hago lo único que puedo hacer. Salto por la borda del yate, hacia el agua negra del puerto, esperando que la corriente me lleve lejos de este lugar maldito antes de que esas cosas puedan alcanzarme. Pero mientras caigo, escucho la risa de Rovira siguiéndome, y sé que esto no ha terminado. Sé que nunca terminará. El agua está helada y me golpea como un puño gigante. Por un momento no sé dónde está arriba y dónde está abajo. Solo hay oscuridad y sal quemándome los ojos. Cuando finalmente salgo a la superficie, jadeando y escupiendo agua salada, puedo ver el yate alejándose lentamente en la distancia. Rovira está de pie en la proa, mirándome, y aunque no puedo ver su expresión desde esta distancia, sé que está sonriendo. Las formas en el agua se mueven hacia mí, pero lentamente, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, como si supieran que no tengo a dónde ir. Nado hacia el muelle más cercano con brazadas desesperadas, pero mis ropas empapadas me pesan como plomo. Cada movimiento es una lucha contra el pánico, contra la certeza de que algo va a agarrarme las piernas desde abajo y arrastrarme hacia las profundidades. Logro llegar a una escalerilla oxidada y me arrastro fuera del agua como un animal herido. Mis pulmones arden y todo mi cuerpo tiembla, no solo por el frío, sino por la adrenalina y el terror. Desde aquí puedo ver que el yate se está alejando del puerto, dirigiéndose hacia mar abierto. Rovira se está escapando, llevándose consigo a Clara, a la doctora Valls, al inspector Mendoza y a todas esas chicas que transformó en monstruos. Se está escapando con la evidencia de lo que realmente está pasando, con las respuestas que necesito para entender este apocalipsis. Y yo estoy aquí, empapado y temblando, sin nada excepto la horrible certeza de que he fallado. He fallado como perito forense, he fallado como hermano, he fallado como ser humano. Todo lo que he tocado se ha convertido en muerte y corrupción. Mi teléfono, milagrosamente, aún funciona a pesar del agua. Tiene un mensaje nuevo, enviado hace apenas unos minutos. Esto es solo el comienzo, Ferran. Lo que viste esta noche se extenderá por toda la ciudad, por todo el país, por todo el mundo. Y cuando termine, cuando solo quedemos nosotros,
Te estaremos esperando. Siempre hay lugar para un buen cazador en nuestras filas. MR. Borro el mensaje inmediatamente, pero las palabras se quedan grabadas en mi mente como hierro candente. Rovira no está huyendo, está sembrando. Está llevando su infección a otros lugares, creando más monstruos, expandiendo su red de horror. Y yo soy el único que sabe la verdad, el único que puede detenerlo. Pero, ¿cómo puedo detener algo que ni siquiera entiendo completamente? Camino de vuelta hacia la ciudad por calles que ahora reconozco como un campo de batalla. Los incendios se han extendido, y el aire está tan espeso de humo que apenas puedo respirar. Pero hay algo diferente ahora. Los sonidos han cambiado. Ya no son los gritos desesperados y los gemidos guturales de antes. Ahora hay organización. Puedo escuchar voces coordinándose, pasos marchando en formación, como si las cosas que una vez fueron humanas estuvieran aprendiendo a trabajar juntas, como si estuvieran evolucionando, volviéndose más inteligentes, más peligrosas. Rovira tenía razón sobre una cosa. Esto es evolución, pero no es la clase de evolución que la humanidad necesita. Es la clase que la destruirá. Encuentro refugio en una tienda abandonada y me siento en el suelo, rodeado de estantes vacíos y cristales rotos. Mi ropa aún gotea agua de mar y puedo sentir algo moviéndose en mi bolsillo. Es mi cuaderno de notas, empapado pero aún legible. Todas mis investigaciones sobre Rovira, todos los crímenes que documenté, todas las víctimas que no pude salvar. Ahora entiendo que todo era parte de algo más grande, algo que había estado gestándose durante meses, tal vez años. Rovira no era solo un asesino serial, era un pionero, un explorador de nuevas formas de maldad, y yo, en mi obsesión por atraparlo, me convertí en parte de su experimento. Me convertí en el ratón en su laberinto, siguiendo pistas que él había dejado deliberadamente para llevarme exactamente donde quería. Escribo estas palabras con manos que aún tiemblan, no solo por el frío, sino por la comprensión de lo que he visto. Si alguien encuentra este diario, si alguien lee estas líneas, necesita saber que lo que está pasando no es aleatorio. No es un virus que surgió de la nada, no es una mutación natural, es algo creado, algo controlado, algo que tiene un propósito específico. Rovira y los que están con él no son víctimas de esta plaga, son sus arquitectos, y están convirtiendo a la humanidad en algo que trasciende la moralidad, algo que existe solo para cazar y consumir. Están creando el depredador perfecto, y lo están haciendo usando nuestros propios deseos más oscuros como cebo. No sé cuánto tiempo me queda antes de que me encuentren. Puedo escuchar sonidos acercándose, pasos coordinados, voces que susurran en idiomas que no reconozco pero que de alguna manera entiendo. Están buscándome, no para matarme sino para convertirme. Rovira quiere que me una a ellos, quiere que me convierta en parte de su visión retorcida de justicia. Y lo más aterrador es que parte de mí, la parte que se cansó de ver a los monstruos caminar libres, está tentada. Está tentada por la promesa de poder absoluto, de justicia sin límites, de la capacidad de cazar a todos los depredadores que alguna vez escaparon de mis investigaciones. Pero sé que eso no sería justicia, sería solo otra forma de monstruosidad. Si no sobrevivo a esta noche, si las cosas que una vez fueron humanas me encuentran y me convierten en uno de ellos, quiero que quede registrado que Ferran Martínez, perito forense de Barcelona, murió luchando contra la oscuridad, no abrazándola, que intenté ser mejor que los monstruos que cazaba, incluso cuando el mundo se desmoronaba a mi alrededor, y que si hay otros como yo ahí fuera, otros que han visto la verdad sobre lo que está pasando, no se rindan, no dejen que la promesa de poder fácil los corrompa como casi me corrompió a mí. La verdadera justicia no viene de convertirnos en depredadores, viene de mantenernos humanos incluso cuando todo lo que nos rodea ha dejado de serlo. Los pasos están más cerca ahora. Es hora de correr de nuevo. Es hora de seguir siendo humano por un día más.